Muy buenos días. Qué maravilloso es poder despertarnos y pensar en el Señor. Que nuestro primer pensamiento sea en Él. El día de hoy, cuando me desperté, lo primero que se me vino a la cabeza fue un pasaje bíblico. Agradecí al Señor por este día tan maravilloso y me puse a meditar en su palabra. Dice Primera de Samuel, capítulo 3, del versículo 12 en adelante, dice: pero un día Elí, que había comenzado a quedarse ciego y no podía ver bien, estaba durmiendo en su habitación. Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara del santuario seguía encendida. Entonces el Señor lo llamó. Samuel. Aquí estoy, contestó él. Luego corrió a donde estaba Elí y le dijo: aquí me tienes. ¿Para qué me quería? Yo no te he llamado, contestó Elí. Vuelve a acostarte. Entonces Samuel fue y se acostó. Pero el Señor llamó otra vez: Samuel. Y Samuel se levantó y fue junto a Elí diciendo: aquí me tiene usted. ¿Para qué me quería? Yo no te he llamado, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Samuel no conocía al Señor todavía, pues él aún no le había manifestado nada. Pero por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y éste se levantó y fue a decirle a Elí: aquí me tiene, ¿para qué me quería? Elí comprendió entonces que era el Señor quien llamaba al joven. Dijo a éste: ve a acostarte, y si el Señor te llama, respóndele: habla, que tu siervo escucha. Entonces Samuel fue y se acostó en su sitio. Después llegó el Señor, se detuvo y lo llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Habla, que tu siervo escucha. Y el Señor le dijo: voy a hacer algo en Israel que hasta los oídos le dolerán a todo el que lo oiga. Es palabra de Dios. Así pues, el día de hoy me desperté pensando en esa palabra, en Samuel, Samuel, habla, que tu siervo escucha. Y tenemos que el libro de Samuel, hasta donde empezamos a leer ese capítulo 3, dice que Samuel era un joven ya que seguía sirviendo al Señor bajo las órdenes de Elí. O sea, era una persona que estaba completamente dedicada al servicio al Señor, tanto que estaba en el lugar del templo donde se encuentra el arca, un lugar reservado donde nadie realmente podía llegar a estar, solo algunos sacerdotes, algunos sacerdotes que estaban al servicio del Señor en el templo. Y esto era porque decía que la presencia del Señor era fulminante y podía matar a las personas. Entonces solo algunos, muy pocos, estaban allí. Y allí se encontraba Samuel, acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios, dice el versículo 3 del capítulo 3. Y Samuel entonces escucha una voz que le llama, y él pensó que era Elí, y fue varias veces a donde Elí, hasta que Elí pudo entender y le dijo: responde, habla, que tu siervo escucha. Y así lo hizo, y el Señor le manifestó a Samuel grandes cosas. Así es que en nuestras vidas el Señor nos habla todos los días, constantemente. Yo quisiera ser el privilegiado y escuchar esa voz del Señor en mi oído, nítida, directamente a mí, me llamara y me dijera y me revelara sus cosas, me orientara.
como la escuchó Samuel y como conozco a personas que les ha pasado, que han escuchado directamente la voz de Dios. Pero no tenemos que ponernos tristes si no la hemos escuchado así. El Señor habla todos los días, constantemente, nos habla al corazón, nos habla en nuestra forma de pensar, nos orienta, nos habla a través de las personas, a través de nuestro sacerdote, cuando vamos y hablamos con Él y Él nos orienta, a través de nuestro pastor, también a través de esas personas que están al servicio de Dios, así como Samuel se apoyó en Elí y Elí le supo orientar en ese momento para poder escuchar la voz de Dios, así nuestros ministros, presbíteros, sacerdotes, pastores, nos pueden ayudar a escuchar mejor la voz de Dios. Y Dios nos habla a través de las otras personas, y Dios nos habla también a través de la naturaleza, a través de toda la creación que está al servicio de Dios, que fue creada por Él. Nos habla constantemente, constantemente. Y mira que Él sigue insistiendo. ¿Cuántas veces llamó a Samuel? Y Él sigue insistiendo. Él está allí siempre, ¿sí? Pero hasta que tú no respondas a ese llamado, el Señor no te revelará más maravillas, más cosas maravillosas que pueden ser de mucha orientación, de bendición en tu vida. Y también te invito a que pienses que tú podrías ser esa palabra también del Señor, esa orientación que le puedas brindar a otro, que le puedas dar a otro, porque el Señor también habla a través de ti, habla con palabras y habla con tus acciones. Te invito entonces el día de hoy a que estés atento a la palabra del Señor, a cuando Él te hable a través de otros u otras, o cuando alguien necesite una palabra de aliento, una palabra de ayuda, una orientación, también pienses que el Señor puede hablar a través de ti. Que el Señor te bendiga en este día maravilloso y que sea de bendición para ti y para todos los que te rodean.